Lección número 10, menores, primer trimestre 2021, la entrada triunfal de Jesús. Al hacer Jesús su entrada triunfal en Jerusalén, todos los presentes participaron en un acto de adoración. Alguien proveyó un asno, otros trajeron el asno a Jesús. Algunos colocaron sus mantos en el camino en honor al Señor, otros cortaron hojas de palma y cantaron alabanzas. También podemos adorar a Jesús mediante nuestras vidas. En todo lo que hagamos podemos darle honra y gloria. Cada uno de nosotros tiene una parte importante en el acto de adorar a Jesús. 6 maneras en las que puedes adorar a Dios. Número 1. Regalar un par de zapatos a algún necesitado. Número 2. Tararear un himno mientras hacemos una tarea. Número 3. Escribir una canción. Número 4. Agradecer a Dios por tener piernas que nos ayudan a correr bicicleta. Número 5. Contemplar las estrellas. Número 6. Permanecer en silencio dentro de la iglesia. ¿Sabes? Hay muchas maneras en que podemos adorar a Dios. Individualmente, en grupo y hasta cuando realizamos tareas diarias. Aquí solo vimos algunas. En la lección de esta semana veremos a un grupo de personas que participó en una especie de desfile donde se adoró a Jesús en la entrada triunfal de él a Jerusalén y que reflejamos el amor de Dios cuando compartimos el Evangelio con los demás y cuando lo adoramos. La lección de esta semana se titula La entrada triunfal de Jesús. Y nuestro versículo para hoy nos dice: y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Mateo 21:9. Y nuestro lema nos dice: adoramos a Jesús cuando hablamos de Él a los demás. Quiero que imagines esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por todas partes se escuchaban los gritos de emoción y entusiasmo de las personas. ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Algunos llevaban ramas de los árboles y las tendían en el suelo, y otros tendían sus capas por el camino. ¿Sabes por qué hacían esto? Era su manera de darle la bienvenida a Jesús, que se acercaba montado en una burra. Ellos estaban súper emocionados, ya que pensaban que muy pronto proclamarían a Jesús como rey y que Él los libraría de los romanos. Antes de Jesús y sus discípulos que llegaran a Jerusalén, hicieron una parada en un lugar llamado Betfagé. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo a dos de sus discípulos que fueran a la aldea que estaba enfrente y que allí encontrarían una asna o una burra con su cría y que la desataran y se la llevaran donde Él. Era una costumbre judía que los reyes montaran asnos como símbolos de honor. Así que ellos estaban súper felices de hacer lo que Él les estaba pidiendo. Hasta le pusieron unas capas encima de ellas. Tan pronto como Jesús se montó en la burra, todo el mundo comenzó a gritar, pero eran gritos de triunfo. Todos estaban felices, tan felices que siguieron detrás de Jesús de camino a Jerusalén. Hicieron una gran caravana y la gente que no conocía a Jesús preguntaba quién era Él. Y las personas le decían, los que estaban en la caravana, les decían: Él es el profeta Jesús, Él es de Nazaret de Galilea. Mientras tanto, los fariseos veían todo lo que estaba pasando y se asustaron tanto que de toda esa gente que iba detrás de Jesús, que hubo algunos que se le acercaron y le decían: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero dice en Lucas 19, 39 al 40, que Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras hablarán. La multitud seguía caminando hacia Jerusalén, pero llegó un momento en que Jesús se detuvo. Se detuvo en un lugar donde claramente se podía ver el templo de Jerusalén. Una vista espectacular. Los pilares dorados, el mármol blanco, el muro, los rayos del sol alumbrando el edificio. ¡Wow!
¿Puedes imaginar una escena así? Pero mientras todos miraban, Jesús comenzó a llorar. Pero no a llorar de felicidad ni de emoción. Lloraba porque él sabía muy bien que esa ciudad muy amada por él, Jerusalén, lo iba a rechazar como el Salvador. Si tan solo entendieras quién es el único que te puede dar paz. Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y te atacarán por todos los lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Qué tristeza tan profunda sentía Jesús en ese momento. Pero la multitud no podía comprender por qué un día tan feliz su rey estaba así. Ellos no podían ver lo que Jesús veía. Ni ellos ni los discípulos entendían que Jesús venía a formar un reino de creyentes, no un reino terrenal. Jesús venía a formar a la iglesia, y la iglesia no es un edificio, sino un conjunto de personas, formado por aquellos que creen en Jesús y viven en armonía con sus enseñanzas, sean del lugar que sea. Con el tiempo, los discípulos entendieron, y ese día lo recordarían por siempre. Aquella procesión hacia Jerusalén era una muestra más de la sencillez y humildad de Jesús. En vez de pomposas ceremonias, aquella gente le ofreció a Jesús una alabanza de corazón. En vez de costosos regalos, le dieron sus mantos y las ramas de los árboles y las tendieron para que caminara por encima. En lugar de ondear la bandera de la realeza, ondearon ramas de palma, símbolo de victoria, y los recibieron con gritos de ¡Hosana! Entre la muchedumbre había muchos de los que Jesús había sanado. Habían ciegos, leprosos, paralíticos y hasta estaba Lázaro. Y ese era el reino que él quería fundar. Y esa es la iglesia, una comunidad de creyentes que siguen el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Un movimiento mundial que camina en las huellas del Maestro y que lleva el Evangelio. Lo lleva a todas partes. Recuerda siempre que no solo adoramos a Jesús cantando una alabanza, sino que con nuestras vidas, en todo lo que hacemos, podemos darle honra y gloria a Jesús. Como vimos al principio de nuestra lección, y como nos dice el lema, adoramos a Jesús cuando hablamos de Él a los demás. Y en este tiempo en el que vivimos podemos mostrarle a Jesús a otros, que nuestras acciones, nuestro hablar, todo lo que hagamos y otros vean, sea de adoración a Él. Así llevamos el mensaje, seremos sus discípulos y muchos pueden venir a sus pies. Que Dios te bendiga.